Contemplo el postrero sacrificio de Isaías. En medio de la furia de un mundo que rechazaba la luz, el profeta que anduvo desnudo y descalzo, un testimonio inquebrantable, enfrentó su fin. Su muerte, un eco de su propia profecía, selló para siempre el legado de un heraldo de la salvación. El mensaje resuena en mi espíritu. La santidad de Dios y la vida por su verdad, cueste lo que cueste. Que la llama de su fidelidad arda en nosotros, guiándonos por sendas de rectitud, incluso ante la adversidad. Dejad vuestro me gusta y suscribíos para más reflexiones. El peso de su fidelidad resuena en mi alma, haciendo eco a través de los siglos como un grito de dolor y triunfo. Fui testigo, por la fe y por los registros que nos fueron legados, del ocaso de la vida terrena del profeta Isaías, un sacrificio que selló su mensaje con su propia sangre. No fue en los días de Ezequías, el rey justo, cuando el Señor lo recogió, sino bajo la densa sombra de Manasés, un monarca cuya impiedad sumió a Judá en las profundidades de la apostasía. La tierra que una vez fue fértil en fe, regada por las palabras del Eterno, se volvió árida, sedienta de Baal y Moloc, profanada por altares idólatras erigidos en cada esquina, incluso en el santo templo del Señor. Vi, con los ojos del Espíritu, la tristeza del profeta, el hombre que anduvo desnudo y descalzo como señal de vergüenza para aquellos que confiaban en la carne. Su voz, antaño un bálsamo para el corazón contrito y un trueno contra la iniquidad, se volvió un estorbo insoportable para los oídos endurecidos. Él era la verdad en un mundo que prefería la mentira, la luz en medio de una oscuridad autoimpuesta. ¿Cómo podría la oscuridad aceptar la luz sin ser expuesta? La presencia de Isaías era una condena viva, un recordatorio constante de la santidad de Dios que ellos tan descaradamente despreciaban. El profeta que osó clamar por justicia en las plazas, que denunció la hipocresía de los sacerdotes y la crueldad de los príncipes, se convirtió en un blanco. No se puede hablar la verdad impunemente en un reino dominado por la falsedad y la tiranía. Él había hablado de un siervo sufriente, de alguien que sería despreciado y rechazado por los hombres, un varón de dolores, experimentado en padecimientos. Y, en su propia carne, Isaías comenzó a reflejar esa profecía, convirtiéndose él mismo en un heraldo que llevaba las marcas del rechazo y el desprecio. Su vida, ya un testimonio vivo, se dirigía a ser también un testimonio martirial. La tradición, que resuena en las profundidades de nuestra fe, susurra sobre el modo de su postrero sacrificio. No es para narrar la brutalidad del acto que las palabras brotan, sino para contemplar la inquebrantable fidelidad de un hombre cuyo espíritu permaneció inquebrantable ante la furia del mal. Se dice que fue aserrado por la mitad, una muerte horrible, reservada a aquellos cuya voz era demasiado peligrosa para ser silenciada por medios convencionales. Sea cual sea la verdad histórica exacta de su fin, el quid de la cuestión permanece. Isaías murió por su fe, por su mensaje, por su Dios. Su partida no fue un acto de cobardía, sino la coronación de una vida dedicada a la proclamación del reino. Qué terrible es la ceguera humana que lleva a la aniquilación de la propia voz de Dios. Sin embargo, qué glorioso es el ejemplo de un hombre que prefirió la muerte a la negación de la verdad divina. Isaías, el profeta que nos dio la visión del Emanuel, del Príncipe de Paz, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, completó su jornada terrena del mismo modo que vivió. Una señal, una parábola viva de la salvación y del sufrimiento inherente a su proclamación. Su muerte no fue un fin, sino un sello, una confirmación de que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de exigir el precio más alto a sus mensajeros, pero también de concederles una corona de gloria imperecedera. Por la sangre de Isaías, el mensaje de la santidad de Dios y de la necesidad de vivir por su verdad, cueste lo que cueste, fue grabado no solo en pergaminos, sino en la propia urdimbre de la historia de la salvación.
Se convirtió, en su partida, en un heraldo silencioso, cuya vida y muerte resuenan la misma verdad, que hay un precio por la fidelidad, pero que la recompensa es eterna. El sufrimiento del profeta prefiguraba el sufrimiento del Mesías, y en su sacrificio vislumbramos la sombra de la cruz, donde el mayor de los profetas, Jesucristo, consumaría la salvación. En cada generación, el llamado a la verdad se confronta con la oscuridad, y la historia de Isaías es un recordatorio solemne de que la fe genuina exige coraje inquebrantable. Que podamos nosotros, herederos de esta rica urdimbre de fe, aprender de su ejemplo a no doblegarnos ante la impiedad, a no silenciar la voz de la verdad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor clama por complacencia. Que la memoria de su sacrificio nos inspire a vivir cada día con la convicción de que la fidelidad a Dios es el único camino que realmente importa, el único legado que permanece. La jornada de Isaías, de la visión del templo a la corona del martirio, nos invita a una reflexión profunda sobre el coste del discipulado y la gloria de la obediencia. En nuestro próximo encuentro profundizaremos más en las profecías que revelan la venida del Salvador, un rayo de esperanza que Isaías vislumbró y proclamó. Aún hoy, la sombra de aquel sacrificio se cierne sobre el alma, invitando a la meditación profunda sobre el coste de la fidelidad. El profeta Isaías, cuyo nombre es un oráculo de salvación, no solo proclamó la verdad, sino que la encarnó en su propia carne, pagando el precio máximo en un mundo que prefería la oscuridad a la luz. No se puede contemplar el fin de su jornada sin sentir el peso de la decisión divina y la tragedia de la ceguera humana. La voz que un día purificara los labios del profeta para anunciar los oráculos del Altísimo, la misma voz que clamara contra la injusticia y la idolatría en las calles de Jerusalén, fue silenciada por manos que se oponían al propio soplo divino. Manasés, en su apostasía desenfrenada, no veía en Isaías un mensajero de Dios, sino un estorbo, una piedra en el camino de su tiranía y de su culto a demonios. ¿Cómo la verdad podría ser tolerada donde la mentira reinaba soberana? La muerte de Isaías así no fue un accidente, sino el clímax inevitable de un enfrentamiento cósmico entre la santidad de Dios y la depravación humana. Mi alma se postra ante la resiliencia de aquel espíritu. En tiempos de apostasía generalizada, cuando la fe parecía haber abandonado a Judá, cuando los altares del Señor fueron profanados y las abominaciones paganas invadieron el propio templo, Isaías permaneció firme. Él fue la roca inquebrantable en medio de un mar revuelto de impiedad. Su vida fue un testimonio constante, un clamor solitario en el desierto de un reino desviado. Y su muerte, lejos de ser una derrota, selló ese testimonio con una sangre que grita desde la tierra, haciendo eco al mensaje de que la obediencia a Dios vale más que la propia vida. ¿Cómo puede la humanidad ser tan sorda al llamado del Creador, tan ciega a la gloria que se manifiesta en la voz de sus heraldos? La historia de Isaías es un espejo que refleja la persistente resistencia del corazón humano a la verdad redentora. Él ofreció un camino de retorno, una invitación al arrepentimiento, pero la nación, inmersa en sus pecados, prefirió el sendero de la perdición, culminando en la eliminación física de quien osaba señalar la luz. Es un lamento que resuena a través de los siglos. ¿Cuántas veces la humanidad, en su locura, rechaza la salvación, eligiendo la ruina en vez de la redención? La muerte del profeta no puso fin a su mensaje, al contrario, lo inmortalizó. La sangre de mártires, dice la tradición, es semilla de nuevos creyentes. Aunque no fuese semilla para el reinado impío de Manasés, el sacrificio de Isaías se convirtió en un faro para todas las generaciones subsiguientes de fieles. Él nos enseña que hay momentos en que la lealtad a Dios exige el sacrificio supremo, en que la voz profética no puede ser callada, incluso si cuesta la propia existencia. Su vida y su muerte se convirtieron en una parábola viva del siervo sufriente que vendría, del Mesías que sería despreciado y rechazado por los hombres, cargando nuestras penas y enfermedades. En Isaías vislumbramos la anticipación del Cordero inmolado. Meditando sobre la profundidad de este sacrificio, soy llevado a cuestionar mi propia fe. ¿Tendría yo la misma valentía, la misma inquebrantable fidelidad ante tamaña adversidad? El ejemplo de Isaías es un desafío y un consuelo.
Desafío porque nos confronta con la seriedad de la vocación de Dios. Consuelo porque nos muestra que el poder del Espíritu Santo es suficiente para sostener al más débil de los hombres ante la más terrible de las pruebas. La vida de Isaías, desde la visión celestial que purificó sus labios hasta el momento de su entrega final, fue una obra de Dios, un testimonio de su soberanía y de su capacidad para usar vasos humanos para propósitos eternos. Su legado no es solo un conjunto de palabras proféticas, sino una vida vivida en total sumisión. Él nos recuerda que la fe no es una teoría, sino una jornada, muchas veces ardua, marcada por renuncias y, en casos extremos, por un derramamiento de sangre. Su muerte no fue en vano, fue un sello, una autenticación de la verdad que él proclamó. El profeta, que había osado prever la ruina de Asur y la liberación de Judá, que había profetizado el nacimiento de un rey divino y el sufrimiento de un siervo redentor, cumplió su carrera con dignidad y gloria, aunque a los ojos del mundo pareciese una derrota. La corona de la vida, prometida a aquellos que aman a Dios y permanecen fieles hasta el fin, ciertamente adornó la cabeza de Isaías. Se convirtió en un mártir de la verdad, un heraldo eterno de la palabra que no vuelve vacía. La memoria de su sacrificio nos impulsa a vivir con integridad, a no comprometer la verdad de Dios ante la presión y a abrazar la posibilidad de sufrimiento como parte integrante del camino de la fe. Pues es en el crisol de la prueba donde la fe se purifica y se revela en su forma más auténtica. Así, el eco de la vida y de la muerte de Isaías continúa resonando en mi espíritu, un recordatorio perenne de la santidad de Dios y de la necesidad de vivir por su verdad, cueste lo que cueste. Que esta convicción nos fortalezca y nos guíe, inspirándonos a una devoción que no se doblega ante las tinieblas del mundo. El profeta de la salvación, cuya vida fue un himno y cuya muerte fue un sello, aún nos habla hoy, preparando nuestros corazones para la próxima fase de su revelación divina. La oscuridad de aquel tiempo, tan densa como la incredulidad de los corazones, engulló la voz más luminosa que Judá jamás conociera. El clamor profético, antaño un bálsamo para las almas sedientas y una espada afilada contra la impiedad, enmudeció. Un silencio pesado descendió sobre la tierra, un silencio que no era de paz, sino de luto y de una terrible ausencia. La ausencia de un faro en medio de la tempestad, la ausencia de aquel que osó, con la unción del Espíritu, desvelar la verdad de Dios en su plenitud, sin miedo a reyes o a multitudes. Qué desolación debió haber invadido los pocos corazones fieles que, en medio de la apostasía generalizada de Manasés, aún anhelaban la palabra del Eterno. Ellos, quizás, sintieron el abismo abrirse, no bajo sus pies, sino bajo la propia esperanza de una redención inmediata para Judá. Pero, incluso en el más profundo lamento, mi alma encuentra un consuelo paradójico. La muerte de Isaías, brutal y sacrificial, no fue el fin de la palabra. No, jamás podría ser. El enemigo de la verdad puede silenciar al mensajero, pero el mensaje, siendo divino, es indestructible. Es como la semilla lanzada a la tierra. Aunque la planta sea cegada, la semilla ya ha generado raíces y de alguna forma misteriosa la vida brotará nuevamente. Las profecías de Isaías, forjadas en el fuego de la inspiración divina y entregadas con inquebrantable valentía, trascendieron la existencia terrena del profeta. Fueron registradas, grabadas en las tablas de la memoria y en los rollos que se convirtieron en el cimiento de la fe de generaciones. Así, la voz que el impío intentó extinguir en el cuerpo mortal del profeta resuena aún hoy, más fuerte y clara que nunca, en las páginas inmortales de las Escrituras. Qué poderosa lección para nosotros, los humildes siervos que hoy intentan seguir los pasos de los antiguos profetas. La persecución y el sufrimiento, que para los ojos carnales parecen derrota, son, en verdad, los crisoles donde la verdad se refina y se prueba. La vida de Isaías fue una predicación viva, su muerte un sermón eterno. Ella nos enseña que la autenticidad de la fe muchas veces se manifiesta no en la popularidad o en el confort, sino en la disposición de soportar la oposición más feroz por amor a la verdad.
¿Cuántos en nuestra propia era están dispuestos a pagar tal precio? Me pregunto a mí mismo, con temor y temblor, si mi propia devoción sería capaz de soportar el fuego que consumió a Isaías. Que el Altísimo me conceda la fuerza, no para buscar el martirio, sino para permanecer inquebrantable en la fe, cueste lo que cueste. El legado de Isaías trasciende el concepto de mero martirio. Nos señala el misterio central de la fe, el siervo sufriente. Aquel que, siglos después, sería molido por nuestras iniquidades, que en su silencio ante los opresores se asemejaría al cordero llevado al matadero. La muerte de Isaías, según la tradición, aserrado por la mitad, resuena con una premonición sombría de la pasión del Mesías, un eco distante de la cruz donde la justicia y la misericordia se encontrarían. Aquel que profetizó el Emanuel, que vislumbró la luz para los que andaban en tinieblas y la cura para los heridos, él mismo experimentó el abismo del rechazo humano y la violencia de aquellos que se oponían a la luz. En Isaías vemos el sufrimiento como parte intrínseca del plan divino de redención, un camino que los heraldos de la verdad son, a veces, llamados a recorrer. No es solo una historia antigua, es un espejo para los días actuales. La hazaña que buscó silenciar a Isaías es la misma que con diversas vestiduras busca callar la voz de la verdad en cada generación. Es la ceguera del mundo que prefiere sus propias tinieblas a la luz redentora, que rechaza la invitación a la santidad y a la justicia en favor del libertinaje y la injusticia. Pero, como el profeta Isaías, somos llamados a no conformarnos. Somos llamados a ser una voz, aunque solitaria, un testimonio que, incluso en medio de la persecución, resplandezca la gloria de Dios. Pues la palabra de Dios, que habitó y habló a través de Isaías, no está muerta, vive, es eficaz y continúa transformando vidas y desenmascarando las obras de las tinieblas. Lo que se vio en aquellos días de Judá no fue la derrota de Isaías, sino la derrota de la maldad que lo atacó. Porque su muerte no fue un fin, sino un sello que autentifica la seriedad del mensaje divino, la gravedad del pecado y la inexorabilidad de la justicia de Dios. Un sello que invita a la más profunda reflexión sobre el coste de la verdadera fe y la gloria de la obediencia radical. Isaías nos dejó no solo un libro de profecías, sino una vida que se convirtió en profecía. Una existencia dedicada desde el primer llamado hasta el último aliento a proclamar que el Señor es salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual debamos ser salvos. Mi alma reverente se postra ante aquel que fue un gigante de la fe, un pilar de la verdad en tiempos de profunda apostasía. Que su vida y su muerte, que su sacrificio y su legado inspiren a cada uno de nosotros a una fidelidad inquebrantable. Que la llama de la verdad que Él encendió en su vida y selló en su muerte nunca se apague en nuestros corazones. Que seamos vasos dispuestos, como Isaías, a ser purificados por el fuego divino, para que la voz del Altísimo pueda fluir a través de nosotros, cueste lo que cueste, hasta el último suspiro. Pues la gloria del Señor se manifiesta no solo en los milagros estruendosos, sino también en el coraje silencioso del profeta que acepta el sacrificio supremo. Es en la fidelidad hasta la muerte donde la verdadera resurrección del mensaje se manifiesta, superando los límites del tiempo y de la carne. Que el recuerdo de Isaías nos impulse a una vida de entrega total, testificando la verdad con cada fibra de nuestro ser, aguardando el día en que toda lágrima será enjugada y toda injusticia reparada. Si esta reflexión ha tocado vuestra alma, considera darle a me gusta y seguir para más meditaciones sobre la palabra.